que no hay tiempo de que la gente vea los frutos de nosotros. No hay tiempo, pero es por eso que tú y yo debemos de llegar con identidad y con autoridad en ese lugar. Porque si tú y yo esperamos que alguien que no nos conoce, que no sabe quiénes somos, vea nuestros frutos, y no hay tiempo, la única forma de nosotros tomar ese lugar es con autoridad. Con esa autoridad que el Señor nos ha dado a mí y a ti. Y es por eso que a veces sí necesitamos decir: yo soy cristiano y soy una hija de Dios, para que ese lugar ahora pase a orden tuyo. Amén. Ahorita, continuando con el tema del mes, que es: hoy le coloqué a mi prédica: no permitas que ninguna circunstancia te cambie el nombre que un día Dios te colocó. No permitas que ninguna circunstancia te cambie el nombre que un día Dios te colocó. A todos seguramente nos gusta y nos agrada que nos llamen por nuestro nombre. A mí me agrada que me llamen por mi nombre. Y si a mí me agrada, yo me imagino que a cada uno de ustedes también. ¿Saben por qué? Porque el nombre crea conexión, el nombre crea vínculo, el nombre crea confianza, empatía, identidad. Es por eso que se nos hace muy agradable que nosotros tengamos que llamarnos por nuestro nombre. Pero la palabra de Dios dice en Isaías 43:1, dice: te llamé por tu nombre. Eres mío, pero en otra versión dice: me perteneces. Porque el Señor allí está diciendo que Él nos colocó un nombre y Él conoce nuestra entrada y nuestra salida, nuestro caminar y nuestro levantar. Y es por eso que Él dice: eres mío y me perteneces. Pero detrás de tu nombre y de mi nombre hay varios aspectos que se deben de cumplir. Detrás del nombre que el Señor te colocó a ti y me colocó a mí hay una identidad. Detrás del nombre que el Señor te colocó a ti y a mí hay una promesa y un propósito. Detrás del nombre que Dios te colocó a ti y a mí hay una restauración y una transformación. Y detrás del nombre que el Señor te colocó a ti y a mí hay una vida eterna y una salvación, iglesia. Hay propósito, hay restauración y hay salvación en el nombre. Es por eso que cuando Dios te llama por tu nombre y me llama a mí por el nombre, Él nos está diciendo: tengo grandes cosas contigo en este tiempo. Y el Señor quiere que tú y yo nos presentemos delante de Él como un hijo, porque Él siempre nos va a esperar como un padre. Indiferentemente de tu condición, de lo que tú estés haciendo y de mi condición, el Señor siempre nos va a esperar con los brazos abiertos. Amén. Él solamente quiere que permanezcamos en su presencia. Ahorita le voy a hablar de 3 historias en la Biblia donde el nombre ha tenido un impacto. Tu nombre debe causar un impacto de una generación a otra generación. Mi nombre y tu nombre en este tiempo va a marcar historia en el lugar donde el Señor nos coloque. Seguramente el día de mañana yo no voy a estar y seguramente tú tampoco vas a estar. Pero te aseguro que si el Señor lo permite, tu nombre debe marcar una historia en tu generación. Amén. Seguramente no lo vas a ver, pero vos lo vas a marcar. O así como Él lo hizo con estas personas, Él lo va a hacer con cada uno de nosotros. Ahorita vamos a hablar de la historia de Josué. Josué envía a Jericó. Josué, y dice así, segundo capítulo: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad y reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y preguntaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe a dónde están. Mas ella lo había hecho subir al terrado y lo había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado.
Antes que ellos se durmiesen, ella subió y les dijo: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho los reyes de los amorreos. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y libraréis de nuestra vida de la muerte. He aquí que cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana de la cual nos colgaste, y reunirás en tu casa tu padre, tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Pero luego dice: y ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y el cordón de grana, le colocaron el cordón de grana en la ventana. Cuenta la historia en Josué que había una mujer que se llamaba Rahab, que vivía en una ciudad llamada Jericó. Esta ciudad quedaba camino a la tierra prometida, pero esta mujer era conocida en su pueblo como una prostituta. Esta mujer era conocida allí como una ramera, porque ese era su oficio. Pero delante de Dios el Señor le había colocado un nombre, el Señor le había colocado un propósito. Y hoy te vengo a decir de parte de Dios, indiferentemente de cómo te llames allá afuera, yo no sé cuál era tu condición antes de venir a los pies de nuestro Señor, pero hoy el Señor te ha puesto un nombre, y el propósito que hizo con esta mujer se va a cumplir en tu vida y en mi vida. Pero luego dice que esta mujer quedaba en camino a la tierra prometida, y los hijos de Dios que estaban liderizados por Josué necesitaban llegar a la tierra prometida. Y la única forma de que los hijos de Israel pudieran llegar a la tierra prometida era conquistando Jericó. Y dice que este era un pueblo que estaba gobernado por un cananeo, es decir, que no creía en el Dios que tú y yo sí creemos. Y dice que Josué envió a 2 espías, y los 2 espías llegan a Jericó y se quedan en la casa de esta mujer que era conocida como una ramera. Ellos entran en ese lugar, y la mujer, cuando los vio, los identificó como unos hijos de Dios. A pesar de esta mujer seguramente no tenía la esencia que ellos tenían, pero cuando el Señor coloca algo especial en ti y en mí, aunque los demás no tengan la esencia, lo van a reconocer. Amén. Y seguramente así pasó con esta mujer. Ella no tenía la esencia de ellos, pero ella sabía que había algo especial en ellos, porque ella había escuchado hablar de Jehová, que había secado el mar rojo y había acabado con 2 reyes poderosos. A esta mujer solamente le necesitó en su vida escuchar hablar de Jehová, para ella tener un corazón dispuesto y buscar de Dios. Cuando el gobernador se entera que hay 2 espías en la casa de ella, le pregunta que si están allí, y ella le dice que no. Ella violó los preceptos de un gobernador, ella violó los preceptos de un mandatario, a ella no le importó, y ella se comportó de forma desleal. Pero ella sí creía que la única que la podía salvar de esa ciudad y sacarla de allí con vida era Jehová. Y como ella sabía que era Jehová, ella ayudó a los espías que se escondieran en su casa. Y cuando ella le manda a decir al rey que no estaba en su casa, ella sube al tejado y habla con cada uno de ellos, de esos espías, y le dice: yo los voy a dejar aquí en mi casa, con la única condición que mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanas y mis hermanos sean salvos de la muerte. Eso te dice a ti y me dice a mí que era de buen corazón, porque ella no pensó solamente en su salvación, ella pensó en la salvación de una familia completa. Ella pensó en la salvación de su generación. Y ellos hacen el pacto con esta mujer y le dicen: la única señal que te vamos a pedir es que en la ventana de tu casa coloques un cordón de grana. ¿Qué iba a ser la señal para los espías el día que llegaran a destruir Jericó? Que esa casa no la iban a destruir. Y dice la historia luego, iglesia, que luego cuando ellos llegan, la familia de Rahab fue salva. El cordón de grana fue el antes y el después en la vida de esta mujer.
Ella luego se convirtió en la esposa de un príncipe. Ella es la mamá de Boaz, la tatarabuela de rey David, la nuera de Ruth, y está dentro de la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy yo te vengo a decir a ti, no sé cómo te llamarán allá afuera, yo no sé cuál es tu pecado, yo no sé cuál es tu condición delante de Dios. Solamente el Señor quiere que tú y yo permanezcamos para que el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros se cumpla. El cordón de grana fue la señal en la vida de esta mujer de un cambio. Dios utilizó a esta mujer como el punto de partida para que sus hijos llegaran a la tierra prometida. Seguramente la gente no sabe ya para qué el Señor te ha escogido en este tiempo. Ellos desconocerán el propósito, pero hoy solamente te digo que permanezca con un corazón genuino y dispuesto a buscar de Dios. Pero el cordón de grana fue la señal que esta mujer tenía para que le cambió su vida. Yo te pregunto, ¿cuál es tu señal allá afuera? Que la gente ve en ti un antes y un después de haber conocido de Dios. ¿Cuál es tu cordón de grana que tu familia lo va a identificar para decir que eres una nueva mujer, que eres un nuevo hombre después que buscaste de Dios? En la vida de Rahab era el cordón de grana. Tú y yo necesitamos tener un cordón de grana como señal de lo que la gente vea, de lo que hacíamos antes y lo que Dios ha hecho con cada una de nuestras vidas. Y aquí se cumple la palabra de Dios cuando dice en Primera de Pedro 2:19, dice: linaje escogido, nación santa, su generación permanece todavía en el tiempo. Tu generación y mi generación debe permanecer en el tiempo, en la medida que tú y yo tengamos un corazón dispuesto y apartarnos de aquello que no nos deja avanzar. Y que no importe cómo la gente te vea allá afuera, pero si tienes un corazón genuino, el propósito que Dios tiene contigo en este tiempo se va a cumplir. Pero después, luego habla la historia en Ruth, en una de Ruth, primera de Ruth dice: aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Llamábase aquel varón Elimelech, y su mujer Noemí y sus hijos. Llegaron a los campos de Moab y se establecieron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó con ella y sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas con el nombre de Orfa y con el nombre de Ruth, y permanecieron allí como unos 10 años. Murieron también los 2 hijos, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. Entonces se levantó con su nuera y regresó a los campos de Moab, porque había oído decir que Jehová había visitado el pueblo dándoles pan. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje que me aparte de ti, porque donde quieras que vayas tú, yo iré contigo. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiéndose entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió: no me llames Noemí, sino llámame Mara, porque en gran amargura me he puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, porque me llamaré Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, de Moab a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Aquí cuenta la historia que había un hombre que se llamaba Elimelech. Este hombre se encontraba viviendo en Belén con su esposa y con sus 2 hijos. Ellos dice la historia que ellos salieron a los campos de Moab, porque en Belén había escasez del pan, porque en Belén se había acabado el pan. La palabra Belén quiere decir casa del pan, y la palabra Moab quiere decir tina de basura. Ellos salen de la casa del pan a meterse en la casa de basura. Pero aquí en ninguna parte de la historia dice que el Señor les dio instrucciones, ni que el Señor tampoco los envió. Aquí dice que ellos salieron. Eso quiere decir que ellos salieron por sus propios medios y se fueron a donde, a los campos de Moab.
Y cuando llegan a los campos de Moab, ella con su esposo y sus 2 hijos, al tiempo muere Elimelech y esta mujer queda viuda. Luego sus 2 hijos se casan con 2 mujeres moabitas, diferentes a lo que tú y yo creemos. Ella creía en Dios, idolatraban otros dioses. Se casaron, pero también luego muere, cada uno de esos hijos murieron. Y cuando ella, al cabo de 10 años, cuenta la historia, que Noemí decide volver a Belén. Decide volver a Belén porque ella había escuchado que en Belén ya había llegado el pan. Y cuando ella decide volver a Belén, solamente la acompaña Ruth, porque Orfa no fue con ella. Y dice que ellos llegaron de vuelta a Belén, pero esta vez esta mujer llegó sin esposo y llegó sin hijo. Y ella estaba amargada, estaba afligida, tenía dolor, tenía desesperanza, estaba llena de mucha angustia y de tristeza, me imagino, del verse desamparada sin su esposo y sus 2 hijos. Pero también cuenta la historia de cuando ella llegó a Belén, la gente conmovida se preguntaba, ¿y esta no es Noemí? ¿Y esta no es Noemí? Seguramente si la gente se preguntaba que si esta era Noemí, era porque ya Noemí no se parecía a la que un día salió de ese lugar. Porque tú y yo, lejos de la presencia de Dios, perdemos identidad, iglesia. Tú y yo, lejos de la presencia de Dios, perdemos autoridad. Y esta mujer estaba en los campos de Moab, y cuando llegó ya no se parecía. ¿Cuántas personas hemos conocido nosotros en nuestro camino que han conocido de Dios y luego cuando se han alejado hasta pierden el semblante? Hasta pierden el semblante. ¿Cuántas personas se han alejado de Dios en un momento de la historia y luego llegan con las manos vacías a la presencia de Dios? Porque se dan cuenta que es en la presencia de Dios que tú y yo podemos tener identidad, que tú y yo podemos tener paz y gozo en el corazón. Amén. Amén. Y cuando llega esta mujer a Belén, que las personas se conmovían de que no la reconocían, ella dijo, no me llamen Noemí, llámeme Mara. Llámeme Mara, que quiere decir amargura. La palabra Noemí quiere decir amabilidad. Pero en este caso, iglesia, no fue que el Señor le puso Mara, fue ella quien se colocó Mara. El Señor ya la había sacado a ella de los campos de Moab, ya estaba delante de la presencia de Dios y ella se trajo el nombre de su proceso. Ella se trajo el nombre de su proceso, iglesia. ¿A cuántas personas el Señor ya los sacó de su proceso? ¿A cuántas personas ya el Señor los sacó de los campos de Moab y siguen con el nombre del proceso, recordando lo que un día sufrieron? Amén. A su presencia. ¿Y saben qué? Ahí en Belén dice la historia que nadie la llamó Mara. ¿Saben por qué nadie la llamó Mara? Porque ella ya estaba en la presencia de Dios. Y cuando estamos en la presencia de Dios, nosotros volvemos a recobrar identidad, iglesia. Nosotros volvemos a tener autoridad. Y a pesar de que esta mujer estaba en Belén, ella insistía con llamándose Mara. Hay gente que está insistiendo en algo que ya el Señor lo sacó de hace años. Hay gente que está insistiendo en un dolor que ya el Señor te hizo libre. El Señor te hizo libre porque insiste en cargar un nombre que el Señor no te ha colocado. Yo no sé cuál será tu proceso ni cuál será tu necesidad, pero el Señor sí lo sabe y Él te va a traer. Seguramente muchos aquí han llegado de los campos de Moab a este lugar. Muchas personas seguramente han llegado hoy a Belén de los campos de Moab. Pero el Señor hoy te dice a ti y a mí, ya te traje a Belén. Suelta en eso que tú tanto insistes en querer estar en Moab. Hay gente sentado en Belén con un corazón en Moab. Hay gente que insiste en querer estar en Moab, iglesia. Y el Señor ya nos hizo libre. Ya nos hizo libre de esa atadura, ya nos hizo libre de ese dolor, ya nos hizo libre de esa angustia, de esa desesperanza. El Señor recobramos vida en su presencia. Si tú y yo hoy día ya estamos en la presencia de Dios, no importa lo que haya pasado en nuestras vidas allá atrás, no importa qué tanto pudimos haber sufrido, no
No importa qué tanto dolor tú tenías en nuestro corazón, ya estamos en Belén. Ya estamos en Belén, iglesia. No busquemos algo del cual ya el Señor te hizo libre a ti y me hizo libre a mí. Y como ella volvió a cobrar su identidad en Belén, nadie la llamó Mara. Nadie la llamó Mara. Y a veces tú y yo somos ligeros de llamar a personas por circunstancias que le han sucedido. A veces tú y yo somos ligeros de llamar a personas de un accidente que sufrieron, de una enfermedad, de un divorcio, y no sabemos, cuando lo llamamos por el nombre, le estamos recordando que un día sufrieron, que un día padecieron de angustia, de dolor, y que cuando está en Belén, cuando tú y yo le llamamos por ese nombre que no es, estamos diciendo, vuelve a Moab. Y hoy te hablo que vamos a ser unas personas prudentes, cuidadosas al hablar, y que a partir de hoy vamos a llamar a las personas por su nombre. Porque tú no sabes el proceso que está viviendo nadie, para que tú y yo te lo vengamos a recordar. Tú no sabes qué está padeciendo ese corazón de esa persona que está allí, de algún familiar tuyo, de tu mamá, de tu papá, para que nosotros le colocamos un nombre de un proceso que el Señor no nos ha dado esa autoridad. Y esta mujer aquí volvió a ser Noemí. No volvió a ser Mara, porque ella simplemente no se había llamado Mara. Y hoy declaro que ninguna circunstancia te haga cambiar el nombre que el Señor un día te colocó. Que ningún dolor te haga volver a Moab, porque delante de Dios recobramos identidad. Ya el Señor nos está trayendo hoy aquí a Belén. Dejemos eso, que ya el Señor nos hizo libre. Pero luego dice que esta mujer, con su nuera, con su yerna, porque cuando tú recobras identidad, también los tuyos tienen identidad contigo. Y dice que su yerna se casó con un príncipe, se casó con vos, tuvieron un hijo y estaba en Belén en la época de la abundancia. No importa cómo haya sido tu proceso, el Señor lo que quiere es que tú permanezcas y yo permanezca, que si nos caemos volvemos a levantarnos y permanecemos en Él. Y aquí se cumple la palabra de Dios cuando dice en Job 22:23, si vuelves a mí serás restaurado. El Señor dice, si vuelves a mí, yo soy el único que te puede restaurar. Así tú andes por Moab, vuelve a mí, te dice el Señor, para que yo poder sanarte el corazón, para yo poder sanar ese dolor que seguramente en algún pasado tenías, pero ya han pasado muchos años, iglesia. No volvamos a Moab cuando ya el Señor nos sacó de ahí. Y esta mujer, su nuera, se casó con un príncipe. Y esa y su familia tuvo un impacto luego. Pero luego vamos a la historia de Zaqueo. La palabra de Dios dice en Lucas 19:1 dice Jesús y Zaqueo. Y dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un sicomoro para verle, porque estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha entrado a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también eres hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Aquí habla la historia de un hombre llamado Zaqueo. La historia la escribe como un hombre publicano, cobrador
era pequeño de estatura y que era rico también. Seguramente Zaqueo a los ojos de los demás no tenía necesidad, porque seguramente tenía bienes materiales, tenía estatus social, tenía ganado, tendría muchas cosas, y para los ojos de los demás Zaqueo estaba bien. Pero Zaqueo sí sabía lo que había en su corazón. Zaqueo sí sabía cuál era su necesidad, y cuando escuchó que Jesús pasaría por ese lugar, dice la historia que él se adelantó a la multitud. Se adelantó. Eso quiere decir que Zaqueo no empezó a ver los obstáculos, no empezó a decir cómo yo voy a ver a Jesús si soy pequeño. Hay mucha gente, no alcanzo a ver a Jesús. Él simplemente se adelantó y se montó en un árbol llamado sicomoro. A Zaqueo en ese momento no le importó si la gente lo veía y decía, y ese no es Zaqueo, el cobrador, el que tiene estatus social, el que tiene dinero. A Zaqueo no le importó cómo lo veía la gente, iglesia. A Zaqueo no le importó cómo la gente podía murmurar de su pecado. Zaqueo solamente tenía una necesidad en su corazón, y él sabía que el único que podía suplir esa necesidad era Jesús. Zaqueo solamente escuchó que por allí iba a pasar Jesús y se montó en un árbol. Él superó todos los obstáculos porque su necesidad era más grande que su vergüenza. La necesidad de Zaqueo era más grande que su vergüenza. Y a veces nosotros tenemos una necesidad en el corazón, pero estamos pendientes de lo que va a decir mi esposo, que va a decir mis hijos, que va a decir mi mamá, mis hermanos, mi vecino, mi jefe. Aquí hay gente que seguramente le puede dar más a Jesús. Aquí hay gente que seguramente se puede comprometer más con nuestro Señor, pero está viendo la multitud. Está viendo qué están diciendo de él. Y Zaqueo era reconocido en ese lugar como un pecador. Zaqueo necesitaba un encuentro con Jesús. Él lo necesitaba. Y dice que cuando él se monta en este árbol, que pasó Jesús, le dijo, Zaqueo. Jesús levantó la mirada y le dijo, Zaqueo, desciende, porque hoy necesito hospedarme en tu casa. Hoy, iglesia, hoy el Señor necesita hospedarse aquí con nosotros. Pero es hoy que el Señor necesita. La casa, seguramente, en este momento, significaba el corazón de Zaqueo. Porque nosotros no llevamos a todo el mundo a nuestra casa. Nuestra casa es algo íntimo. Y el Señor le estaba diciendo a Zaqueo, necesito entrar a lo íntimo tuyo, es decir, a tu corazón, a lo más íntimo que nadie ve. Yo lo veo, decía el Señor, y le digo, hoy Zaqueo. El Señor le puede haber dicho mañana, dentro de 2 días vengo a tu casa. El Señor le dijo hoy, porque hay gente que hoy es hoy que necesita encontrarse con Dios. Hay gente que es hoy que necesita tener un encuentro con Dios, iglesia. Porque tú y yo no sabemos qué puede pasar allá afuera al salir de esta puerta. Y el Señor sí sabe qué puede pasar con tu familia. El Señor sí sabe qué puede pasar con tus hijos. El Señor sí sabe qué puede pasar con tu esposo. Y es por eso que el Señor le dijo, hoy Zaqueo, necesito hospedarme en tu casa. El Señor tiene una necesidad de quedarse en tu corazón y en mi corazón. Pero también dice la historia que Zaqueo bajó con un corazón gozoso. Zaqueo no le importó si su casa estaba sucia, si su casa estaba limpia, si su casa estaba regada. Él simplemente tenía una necesidad y dice que bajó gozoso. Eso quiere decir que Zaqueo tiene un corazón dispuesto de estar en la presencia de Dios. Y Zaqueo tenía una necesidad. ¿Y saben qué pasó con la multitud? Empezó a murmurar. La multitud empezó a decir, y no es este, se va a quedar en la casa de un pecador. Porque así somos nosotros, ligeros. Porque estamos más pendientes a veces del pecado del otro, del pecado del vecino, ¿verdad? Para murmurar. Y seguramente Zaqueo en ese lugar no era el hombre más pecador. Seguramente en ese lugar había gente más pecadora que Zaqueo. Pero el pecado del Zaqueo era el que era visible. El pecado del Zaqueo era el que la gente podía notar. Ahí seguramente había gente más pecadora que Zaqueo. Más pecadora, con pecado oculto, con pecado de envidia, de resentimiento, de amargura, de aflicción, de división, de contienda. Pero era el pecado de Zaqueo que se estaba viendo. Y así somos nosotros, iglesia, ligero, para ver el pecado del otro, pero no vemos el pecado oculto que llevamos en el corazón. Y el
había gente menos pecadora que Zaqueo. Seguramente que sí. Pero ¿saben qué pasó allí? El Señor estaba viendo el corazón de Zaqueo. El Señor no iba a tratar con los que se creen menos pecadores. El Señor va a tratar con los que busquen su presencia, su intimidad, y tengan un corazón dispuesto a estar en su presencia. Y Zaqueo tenía ese corazón. Y fue a Zaqueo que el Señor le dijo: necesito hospedarme en tu casa. Tú y yo necesitamos tener un corazón que le agrade al Señor, para que Él nos diga cada día que necesita hospedarse en nuestra casa, que el Señor necesite hospedarse en nuestra casa. Y cuando el Señor le dijo Zaqueo, y aquí el Señor no le dijo enano, aquí el Señor no le dijo bajo de estatura, aquí el Señor no le dijo pecador, aquí el Señor le dijo Zaqueo. Lo llamó por su nombre, iglesia. Mientras que el mundo te ve y te señala por tu pecado, Dios te va a llamar por el nombre que Él te da. Y no importa cómo te ve tu familia, no importa cómo te ve tu vecino, cómo te ve tu jefe, lo importante es que el Señor te va a llamar por tu nombre. Pero luego, cuando Él le dice Zaqueo, el Señor le dice la palabra que Zaqueo se coloca frente a Jesús y le dice: hoy mismo le entrego a los pobres lo que le he quitado, y si alguno defraudado, se lo multiplicaré y se lo daré. Hoy mismo. El Zaqueo no le dijo: me voy a arrepentir de mis pecados mañana. Zaqueo no le dijo a Jesús: me voy a arrepentir de mis pecados dentro de 2 días. Zaqueo le dijo a Jesús: hoy mismo. Hoy mismo. Zaqueo tuvo una conversión, un arrepentimiento genuino delante de Dios, para dejar atrás lo que él sabía que no le edificaba en la vida. Tú y yo necesitamos una conversión desde el corazón delante de la presencia de Dios, para poder dejar eso atrás que todavía no nos deja avanzar. Hay gente caminando con el mismo pecado que un día empezó. Hay gente 20 años haciendo lo mismo, y por ese pecado fue que buscó de Dios y todavía continúa con eso. Hay gente, iglesia, que continúa con lo mismo que un día empezó a venir para la iglesia de los adoradores. Y hoy te les voy a decir que a Zaqueo fue suficiente un solo encuentro con Dios. Zaqueo fue necesario uno solo. Yo no sé cuántas veces el Señor te ha hablado a ti que deje eso que no te edifica y que no me edifica. Yo no sé cuántos encuentros tú has tenido con Dios. Yo no sé cuántas veces Dios te ha mostrado que ha estado contigo, y tú continúas con eso que no te edifica. Tú continúas con ese pecado que no te deja avanzar. A Zaqueo solamente le faltó un solo encuentro con Dios. Fue suficiente, iglesia, porque tú, cuando te alejas del pecado, necesitas tener una conversión, un arrepentimiento genuino del corazón. Mientras que tú no tengas eso en el corazón, tú y yo vamos a permanecer aquí en la iglesia haciendo lo mismo. Tú y yo vamos a permanecer aquí en la iglesia haciendo el mismo pecado y estando en Moab. ¿Y sabes qué luego pasa? Dice la historia luego que cuando él entregó los bienes, el Señor le dijo: Zaqueo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Hoy. ¿Y saben qué? El Señor le dijo a Zaqueo: hoy. Pero el Señor se lo dijo después que Zaqueo se arrepintió. Zaqueo, el Señor le pudo haber dicho a Zaqueo cuando lo vio en el árbol sicomoro, le pudo haber dicho: Zaqueo, hoy ha venido la salvación a tu casa. No se lo dijo. El Señor necesitaba escudriñarle el corazón a Zaqueo y ver que Zaqueo se había arrepentido de sus pecados. Tú y yo podemos estar sentados aquí, pero si aún no nos hemos alejado y estamos haciendo lo mismo, la salvación no va a llegar a nuestra casa, iglesia. La salvación necesita que llegue a nuestra casa, necesitamos arrepentirnos de los pecados. Pero aquí el Señor le dijo a Zaqueo: necesito, hoy vino la salvación a tu casa, le dijo a Zaqueo. El Señor le pudo haber dicho a Zaqueo: hoy vino la salvación a tu corazón, hoy vino la salvación a tu vida. El Señor no le dijo así. El Señor le dijo: a tu casa. ¿Saben por qué? Seguramente porque en la casa de Zaqueo seguramente había gente que necesitaba también ser salva. Porque tú y yo no sabemos que tanta gente hay en tu casa que también necesita conocer de Dios. Y el Señor necesitaba ir a la casa de Zaqueo a llevar la salvación. Seguramente porque allí estaba su mamá, su papá y sus hermanos.
Y allí se cumple la palabra de Dios cuando dice: si crees en el Señor, tú y tu casa serás salvo. Amén. Y el Señor te va a llamar es por tu nombre. Y yo no sé cómo te ven allá afuera. Yo no sé cómo se identifica tu gente allá afuera. Pero hoy el Señor te dice a ti y a mí que ha venido a hospedarse con nosotros en nuestras vidas. Amén. Y cuando digo que el Señor va a llegar a nuestras casas, porque no sabemos quién estará de visita en la casa de Zaqueo que va a necesitar la salvación. En una oportunidad yo fui a visitar a una amiga. Esa amiga tenía días invitándome a almorzar. Y un buen día, un domingo, tuve la oportunidad de ir a almorzar a esa casa. Y me acuerdo que yo llegué y tomé café y almorzamos juntas. Y al final de la tarde yo me estoy despidiendo y le digo: vamos a orar. Y ella se levanta y estamos todos ahí. Yo fui con mi mamá y con una de mis hermanas. Y cuando estamos en ese lugar, en la casa, ya yo despidiéndome para orar, yo veo que mi amiga se inquieta. Y yo le pregunto: ¿hay alguien aquí? Y me dice: sí. Había otra amiga. Yo había pasado toda la tarde en esa casa y no sabía que había otra visita. ¿Y saben qué? Yo le dije: búsquenla. Y ella llegó al lugar y empezamos a orar. Yo empecé a orar y sentí una necesidad tan grande por ella. Sentí una necesidad tan grande de orarle a ella. Mi corazón se inquietaba, era por la visita que estaba en ese lugar. Y yo me acuerdo que yo le dije, cuando empiezo a orar, los que me conocen saben que yo soy de pocos abrazos. Y casi no me gusta abrazar, pero estoy mejorando. Yo me acuerdo que ese momento yo sentí la necesidad. Sentí una necesidad tan grande de abrazarla. Sentí una necesidad de buscarla y decirle que el Señor estaba con ella. Y yo ahí sentí que de mí salía algo para ella, algo que yo no podía explicar lo que estaba pasando. Y todas las personas que estábamos ahí empezamos a llorar. Y yo me acuerdo que esa señora empezó a llorar, pero de lo más profundo de su corazón. Yo no entendía lo que estaba pasando en la vida de ella. Pero el Señor sí sabe cuando estás de visita en una casa que necesitas la salvación. Es por eso que el Señor le dijo a Zaqueo: necesito entrar a tu casa, porque seguramente ahí había una visita como María Laura que estaba en ese lugar. Y cuando yo le doy el abrazo y luego termino y yo me voy a otro lugar, hay que seguir orando por ella y a seguirla abrazando, era lo que yo sentía. Y yo me fui conmovida a mi casa, me fui preocupada, me fui impresionada de lo que yo había sentido en ese lugar y todas las personas allí. Y cuando llego a mi casa, que llamo a mi amiga me dice, yo le digo: ¿y ella quién es? No, ella me dice: es una amiga que está en mi casa. Esa amiga que estaba allí estaba buscando consolación de ellas, porque el día anterior se le habían lanzado al mar la ceniza de su hijo, que tenía años sin verlo. Años tenía ya sin ver a su hijo y lo llamaron para que buscara la ceniza de su hijo. Iglesia, no sabemos quién está en la casa buscando consolación también de parte de Dios. No sabemos quién está en la casa de Zaqueo. Es por eso que tú y yo necesitamos avivar el fuego que el Señor ha puesto en nosotros. El Señor ha puesto en ti un fuego, un don en mí también. Pero a veces queremos llegar a los lugares y que todo esté avivado. Tú necesitas avivar lo que el Señor te ha entregado en este tiempo. Tú necesitas que el Señor lo que te entregó también lo aviva. Y sabes que a veces somos ligeros porque llegamos a la iglesia y no sentimos nada. A veces somos ligeros porque llegamos aquí y no sentimos la presencia del Espíritu Santo, qué sé yo, lo que dejamos de sentir. Pero es que a veces no venimos con un corazón dispuesto. A veces estamos en nuestra casa y no estamos en la presencia de Dios. Y tú y yo necesitamos llegar aquí preparados con la presencia de Dios para que ese fuego que el Señor colocó en ti y en mí aquí se avive, iglesia, y podamos hacer grandes cosas. Pero a veces le damos la responsabilidad solamente al predicador y al pastor, la pastora Maribel. Pero tú también tienes responsabilidades porque el Señor ha puesto algo en ti. No permitas que el enemigo te adormezca. No permitas que la tibieza espiritual te haga alejar de Dios. No permitas que no tengas hábitos espirituales. No permitas que no puedas orar de madrugada. Necesitamos orar de madrugada porque el Señor necesita entregarnos algo grande a nosotros. Amén. Y sabes, yo volví a mi casa y me acuerdo que María Laura
estaba deshecha porque había lanzado el mal la ceniza de su hijo. Y aquí dice la palabra de Dios, le dice a Zaqueo que necesito hospedarme, la salvación ha llegado a tu casa. Pero luego dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor no vino a buscar gente perfecta. El Señor no vino a buscar gente que se crean menos pecadoras. El Señor vino a buscar corazones genuinos que entiendan y sepan que lo están haciendo mal delante de su presencia. El Señor no quiere que sigamos tú y yo con el mismo pecado que un día Él nos llamó. El Señor no quiere, iglesia. La mujer solamente tuvo una señal, un cordón de grana en su vida para hacer un antes y un después. Noemí solamente necesitó llegar a Belén para restaurar su vida. Y Zaqueo solamente tuvo un corazón dispuesto para ser salvo, él y tu casa. Y hoy te digo decir de parte de Dios, hoy el Señor ha hecho un momento para encontrarse contigo. Que si hay algo en tu vida que todavía no está alineado a la presencia de Dios, el Señor quiere que tengamos un corazón rendido a sus pies. El Señor en esta mañana ha preparado un momento contigo y conmigo para que seamos humildes delante de Él. Nosotros no sabemos lo que va a pasar luego que salgamos de este lugar. Nosotros no sabemos qué puede suceder con nuestra familia, con nuestros amigos. No sabemos quién puede estar en la casa de Zaqueo, que necesita que tú lleves la presencia a ese lugar. Vamos a colocarnos de pies. Y vamos a orar y vamos a hacer